Hola, ¿cómo están todos por ahí? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta porque acabo de terminar de leer Romanos 15. ¡Woo! Y hay muchas cosas que me encantaría explicar acerca del capítulo 15, pero si ves los videos anteriores vas a encontrar un video donde yo hablo también acerca del capítulo 14 y 15. Puntualmente voy a tocar solo algunos versículos que son los finales, que son los que justamente estuve estudiando y me encantó. Voy a leer el versículo 30, que es uno de los versículos que la verdad me quedé fascinada y me hizo reflexionar muchísimo. Y dice así: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Esto le decía Pablo a los hermanos de Roma. Y él estaba por emprender un viaje a Jerusalén y él puede mostrarse vulnerable y mostrar que es muy necesario contar con la oración de los hermanos. Y eso nos lleva a reflexionar a nosotros un montón y poder hacernos ver que Pablo, siendo Pablo, estaba pidiendo a los hermanos que oren por él. Y nosotros muchas veces guardamos las situaciones, nos apartamos, nos alejamos como llaneros solitarios y no queremos pedir ayuda, no queremos tal vez contar nuestras situaciones. Bueno, en todos los casos tal vez uno no va a estar contando todo, pero sí es necesario que tus hermanos puedan orar por vos de la misma manera que vos puedas orar por ellos. Así que me encantó este punto de ver a Pablo cómo necesitaba de la oración de sus hermanos. Otra cosa que me gustaría también mostrar y hacer hincapié son en los versículos 31 y 32 y lo voy a leer. El versículo 31 dice: para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Versículo 32. Y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. Acá podemos ver 3 motivos de oración de Pablo y esto me encantó aprenderlo porque mientras estudiaba leía el comentario bíblico, que es el que siempre leo. Me encantó algo que él dijo y fue que Pablo ora por 3 cosas puntuales. La primera era: Pablo pedía a sus hermanos que oren por él para que sea libre de aquellos incrédulos en Jerusalén. El motivo número 2 de la oración de Pablo: que sus donaciones o sus ofrendas sean aceptadas. Y el último pedido de oración de Pablo era que pudiese cumplir con su deseo de llegar a Roma. Y es muy interesante ver cómo la oración de Pablo fue contestada sí y no. Posiblemente la segunda petición de la oración de Pablo haya sido respondida. Y esto lo podemos encontrar en Hechos 24:17, donde dice: después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrenda. Posiblemente esas ofrendas hayan llegado a estos hermanos. Pero en la petición número 1 y la número 3 de Pablo, vemos que Dios responde a su manera y tal vez no a la manera que Pablo pensaba. Por ejemplo, en la petición número 1, acuérdense que Pablo pedía que él sea librado de los incrédulos de Jerusalén. Si leemos Hechos 21:30, Hechos 22:22 y Hechos 23:10, podemos ver cómo Pablo al final fue apresado, fue golpeado, fue calumniado. En estas 3 ocasiones Pablo es librado de la muerte, él no muere ahí. Y vemos cómo Dios providencialmente resguarda la vida de Pablo. Tal vez para ojos humanos uno oró para que él sea resguardado de esos incrédulos que estaban allí, y ciertamente fue resguardado porque no murió en esas ocasiones. Y el punto número 3, o sea, la petición número 3 de Pablo, era acerca de que él quería ir a ver a sus hermanos en Roma. Pero no sucedió como Pablo pensaba y supongo que como sus hermanos en Roma pensaban. Él termina yendo a Roma, pero después de 3 años. Y esto podemos ver en Hechos capítulo 23, versículo 11, cómo Dios le promete a Pablo que iba a llegar a Roma. Dice, lo voy a leer: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Podemos ver claramente cómo Dios responde a la oración de Pablo. Y hay algo que me gustó y que creo que cierra esta idea, broche de oro, y es lo que hace que todo cobre sentido, y está en el versículo 32, donde dice: y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios. Y me encanta cómo Pablo remarca esto, orando y siendo consciente de que todo iba a ser por la voluntad de Dios. Y si hacemos memoria y empezamos a tratar de recordar qué otra historia en la Biblia
se asemeja un poco a esto que estamos leyendo de orar por la voluntad de Dios, inevitablemente nos lleva a recordar a Jesús orando en Getsemaní, diciéndole: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y por qué se remarca tanto esto sobre la voluntad de Dios? Es que Pablo, al pedirle estos 3 motivos de oración a sus hermanos, él sabía que la voluntad de Dios estaba por sobre todas las cosas, por eso él lo menciona. Y me encanta porque es una gran enseñanza para nuestras vidas, al menos para la mía fue cuando lo leía y decía: yo puedo orar y puedo mostrarle al Señor y presentarle mis peticiones, mis necesidades, pero siempre quiero orar por la voluntad de Dios. O sea, que pase lo que pase, sea que se cumpla mi petición o que no, tal vez para mis ojos no se van a cumplir, pero sí se va a llevar a cabo la voluntad de Dios.